Esta cosa. Iniciamos. Entonces, el tema que nos compite hoy es el hombro congelado. Ustedes ya me conocen, Santiago Espina, como el fisioterapeuta que les va a exponer el día de hoy. Y recuerden que dentro de 15 días va a ser la nutricionista con lesiones deportivas. Entonces, aquí vamos. Lo primero sería eso, invitarlos a que ya queriendo Dios el otro año, inicios, se lance el libro del complejo articular del hombro, una mirada desde la fisioterapia y que tengan en cuenta esto. Hay muchas enfermedades que pueden suponerse a algo que se llama el hombro congelado. Se puede confundir con una tendinitis, me gustaría tendinopatía calcificada, pero eso es literatura que sí es más puntual. Patología del manguito rotador, artropatía cromioclavicular, una artropatía glenumeral, trastornos autoinmunes, que estos trastornos autoinmunes es cuando ustedes más se le tienen que pegar a la nutricionista, y una bursitis subacromial o subdeltoidea. Y aquí es cuando yo les pregunto lo primero, ¿todas estas patologías son una causa o una consecuencia o son una causa o una consecuencia del hombro congelado? Ahí van dos de las primeras dos preguntas que yo quisiera saber de ustedes. Y me respondieron. Pues unas son causa y las otras son consecuencia. Unas son causa y otras son consecuencia, pero La como tal, inflamación y del la hombro fibrosis son congelado. una consecuencia. Ajá, Y la causa del hombro congelado, pues, aunque puede ser multifactorial, pues la principal es esa característica de dolor y rigidez, que puede limitar el perfecto. movimiento puede ser incluso después de su evolución. La inflamatoria puede variar, pero más o menos eso, hay consecuencias y hay causas, diría yo. Exacto. Totalmente de acuerdo, Dani. Incluso lo que dice Dani, aquí hay algo que son los trastornos autoinmunes y lo que se llamaría también las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la causa de ese hombro congelado, que podrían también haber otras causas como una tendinopatía, manguito rotador, artrosis, la bursitis. Pero igualmente, todas las que están aquí, excepto los trastornos autoinmunes, son consecuencias de algo. Que lo que sí, características claves para el diagnóstico es una pérdida dolorosa de la amplitud pasiva en rotación externa glenumeral. Existen dos formas de medir la rotación externa, a 90 grados de abducción y que le pido realizar el paciente una rotación externa, lo cual les pido que ojalá investiguen qué es el test de mariposa. El test de mariposa lo vamos a aprender en el curso. Y una rotación externa con el codo pegado al cuerpo y sin abducción. Yo les pregunto, ¿por qué aquí con abducción daría una rotación externa de 90 grados o más, pero aquí con el codo pegado no? ¿Qué pasaría? En una persona sana, en una persona sana. Porque con el codo pegado sí hasta más o menos 60, 65, 70 unos, pero con abducción no. Tensión de la cápsula Santi y de los ligamentos. Exacto, Juanma, esa era la respuesta que yo me necesitaba. Aquí la cápsula, a pesar de que uno creería que está en mucha tensión, no lo alcanza a tener tanta tensión hasta que no se aproxima a los 90 grados. ¿Por qué? Porque hay algo que vamos a ver más adelante que es el receso axial o la bolsa axilar o el saco del sobaco, también se le reconoce. Mientras que aquí no hay ningún receso axial que le esté dando más espacio a la osteocinemática del hombro y por eso es que nosotros tenemos una limitación del movimiento y donde los ligamentos también van a ser algo que sucede. ¿Cuál es la cuestión? Ustedes cuando tienen un paciente y le van a medir esta rotación externa o esto de manera pasiva, es una persona que tiene en comparación al otro lado, por eso es que siempre debemos realizar una evaluación de hombro desnudo o con la menor cantidad de ropa posible comparativo y siempre descartando pruebas. En este caso, que haya una disminución entre el 10 al 30% de la rotación externa. Si esa persona tiene 60 grados normales, ¿cuánto consideraríamos que debería tener para
para decir que tiene una pérdida de la rotación externa entre un 10 y un 30%. ¿Cuántos grados tendrá que tener esa persona más o menos acá para allá? Que Santi, aquí si no sé si tenías está. cuántos al principio, ¿cuánto dijiste? Lo normal es entre 60 y 70, entonces lo voy a aquí a copiar. Aquí es 60, aquí sería 70 grados más o menos, ¿cierto? No sé si estoy copiando bien, pues. Entonces, esta persona solo es importante esta pérdida dolorosa, lo estoy señalando acá, cuando se da entre un 10 y un 30%. Entonces, ¿cuánto debería tener esta persona de pérdida en comparación con el otro hombro, que supuestamente sí está a 60? Bueno, entre 60 y 70, pues lo vamos a poner. ¿Cuánto debería de grados tener? Si tienen una pérdida del 10, hagamos una regla simplemente de 3. Eso daría como ¿Cuánto es el 40. 10% de Que 60? tendría que ser 40 6 y algo. grados. Entonces debería tener entre más o menos 54 y si cogemos 6 por 3, que ahí siempre nos da 18, 18 menos 60 nos daría 42. Entre 42 a 54 grados debería de haber en un hombro con hombro congelado. ¿Cómo se podría medir eso? A ojímetro, que uno dice, uy, sí está discriminando en una menor, o cuando usted definitivamente a ojímetro todavía duda, existe algo que se le llama la dinamometría a través del goniómetro, que yo se los enseño en el curso a través de tres aplicaciones. El celular, un inclinómetro, o en un goniómetro normal del celular, un inclinómetro y la aplicación de ActiveForce 2. Dicho esto, eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, muchachos, por favor. Entonces, eso es muy importante que lo copien, lo sepan, porque ese es literalmente lo más importante del día de hoy. Por eso me estoy tomando el atrevimiento que se llama lento. Lo otro, hay unas características diagnósticas clave que se pueden ver en una artroscopia o en una resonancia magnética, y es ver un intervalo rotador, el cual está patológico y con fibrosis, además de una neovascularización, que eso también se ve con una ecografía Doppler. ¿Qué vamos a ver? Un supraespinoso calcificado que podría pasar, un subescapular puede estar roto y una apófisis coracoides con artrosis. Y una apófisis coracoides, ¿cómo va a tener artrosis? Sí. Eso se vería justamente en ese planitud como lo nosotros tenemos. ¿Qué es lo otro? Que es una patología con un proceso inflamatorio crónico. Eso significa que no es que una persona hoy está normal y mañana amanece con hombro congelado. No, eso no es un hombro congelado y quiero que lo sepan. Porque sea una proliferación progresiva en más o menos 1 a 3 meses de la manera más fibroblástica posible, donde hay una neovascularización en estos estadios precoces. Significa que él va a sentir el hombro hinchado, le va doliendo de menos y cada vez va más, que la noche es su peor momento del día y que el intervalo de los rotadores, la cápsula, tanto superior, inferior y posterior, y como dijo Juanma, los ligamentos anteriores del hombro, específicamente ese intervalo rotador, que es lo que está anaranjadito acá, que fue lo que vimos acá, que es lo mismo, se asocian con un aumento de la sustancia P y las interleuquinas. Y nosotros en nuestro curso vamos a ver qué importancia tiene esa sustancia P y las distintas interleuquinas, ya sea 1, 3, 6, 9 y 12. Y aquí la estamos viendo. Cuando vemos la interleuquina 1, esta es la principal para que haya una proinflamación y una destrucción osteoarticular, generando a nivel de hueso y articulaciones que una sinovitis. Sinovia, ya sabemos que son las articulaciones que lo vimos en la primera clase de osteocinemática, son todas las articulaciones que puedan ser móviles, y fibroblástica generando algo que se llama un panus. O sea, ¿quién sabe qué es el panus? O si no sabe, también vale decir, no sé, Santi, yo les explico. Antes no sé. Tranqui. El panus es literalmente el ambiente, o sea, que usted vea un ambiente con una proliferación fibroblástica. Que Juanma, por ejemplo, cuando vio su rodilla ya en la artroscopia, que había una pura fibrosis, había ese drenaje que le hicieron de la grasa
de Hoffa, que le quitaron un poquito de grasa de Hoffa y que también le quitaron el quiste de Becker. Literalmente es ver un ambiente súper caótico fibroblásticamente, súper fibroso y una síntesis de eh, m- metaloendopeptidasas. ¿Qué significa esto? Que también van a haber unas señales químicas que van a tapar el nervio y al taparse el nervio, el sistema nervioso central, ¿qué sucede? Sucede con fiebre y esta fiebre es el típico calor que siente un hombre congelado al inicio, porque ya vamos a ver que después de esto, que se lo voy a mostrar acá en estadios, ay, ¿dónde está la imagen? Acá. Nosotros cuando aumentamos nuestro dolor, sufrimos un aumento de calor y eso se llama la fase dolorosa, pero después cuando disminuye ese calor por la neovascularización, llegamos a un punto de quiebre y es cuando va aumentando la rigidez articular. Y eso se llama la fase rígida de congelamiento. Y después de un tiempo va descongelándose. Entonces, estamos entrando en esta primera fase, muchachos, la inflamación, donde las alteraciones del colágeno va a haber un colágeno tipo 3. ¿Y qué significa? Unos vasos sanguíneos que van a tener unas cicatrices porque están supuestamente reparando una herida súper caótica. ¿Y por qué quieren reparar esas cicatrices de fibroblastos y miofibroblastos? Porque hay unos cambios inflamatorios. Significa que todas las patologías que vimos atrás fueron una de las posibles causas, además del trauma y un postquirúrgico, además de un trauma y un postquirúrgico, que suceda esa cascada inflamatoria nueva. ¿Qué es lo que todo el mundo quisiera hacer? Colágeno tipo 1, como ya muchas veces lo hemos dicho, o el otro tipo de colágeno que a nosotros nos gusta, que es el cartilaginoso, que es el 6. De resto Santi, son otros tipos de colágeno que vamos a ver durante el, el curso. Aquí Santi, lastimosamente sí cabe ok. la palabra de la contractura. Esa es la verdadera contractura, donde se pierde y hay una inhibición de todos los músculos del manguito rotador y por eso es que la persona no es capaz de elevar, porque nosotros, dime Juanma, Santi, teniendo en cuenta que, o sea, todo es muy ¿y progresivo puedes y hablar un trencito más duro? Yo que soy bien sordo, digo. ahí se escucha mejor. Ya, sí, full. Santi, uno tiene que, o sea, alguien con hombro congelado no, pues tienen que tener en cuenta en qué momento, pues si lo van a abordar quirúrgicamente, pues en qué fase está. Pues o sea, no es como, te opero y ya, pues porque es como, ya venías en un proceso inflamatorio y ahora le vas a sumar otro. O cómo es la vuelta ahí. Eso es lo que le voy a decir. Lastimosamente no se puede operar de inmediatamente y aquí sí les digo, la medicina nos gana, pero es porque nosotros no hemos podido realizar bien, puta, y perdónenme la palabra, nosotros no hemos podido desde la fisioterapia conseguir el mejor tratamiento y por eso es que yo les voy a acercar a los posibles mejores tratamientos para esta patología, pero no, el mejor tratamiento en este momento son los AINES infiltrados con corticosteroides que van a disminuir todo ese ambiente, todo ese panus, ese ambiente fibrótico inflamatorio, y solo después de eso, que es para llevar la patología y llega a su fase que está iniciando la rigidez, ahí sí se puede operar. Es muy buena pregunta, demasiado buena pregunta. Felicitaciones, Juanma. ¿Y algo más? ¿Alguna duda de los otros chicos? Si hay alguna duda, de una, Gracias. tranquilo. Entonces, como esta es la verdadera contractura, porque hay una inhibición y hay una rigidez gracias a esa fibrosis en el intervalo rotador, en la cápsula o receso axilar anteroinferior de los ligamentos coracomerales, que dentro del curso vamos a ver cómo es la importancia del ligamento coracoides, que da de la coracoides al húmero, y el receso subescapular, que también lo habíamos dicho, que hay, es entre el bíceps y el subescapular, que es justamente aquí donde les estoy mostrando. Te imaginas, es decir, los músculos del manguito rotador, que son los que lo elevan, usted solo tiene un deltoides que te haga los primeros 20 grados, pero no es su función, ahí es cuando el hombro no despega. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que hay también un aumento de los volúmenes articulares, donde lo normal, perdón, una disminución de los volúmenes articulares, donde lo normal es entre 15 y 35 centímetros cúbicos y bajan a 5 a 6. Y usted diría, Santi, pero si hay una inflamación, ¿por qué se disminuyen los volúmenes articulares? Sí, es que hay una inflamación tanto intra como extracapsular, pero ya nos estamos yendo hacia la parte donde ya la cápsula, por decir así, se seca
y que esa protección muscular puede ser una causa de la pérdida del movimiento, que esa inhibición es lo que está evitando que el hombro se mueva para protegerse a sí mismo, como pasa en una artrosis. Entonces pasamos de una cápsula súper bonita e hidratada a una cápsula seca, entre comillas, y engrosada, está súper rígida. Y aquí es cuando el hombro congelado primario no se le sabe por qué. Por eso es que yo cuando los invité al curso se llama un hombro congelado primario idiopático. No se sabe por qué todavía da. Y el secundario es cuando pasa, cuando hay un pequeño trauma, una inmovilización larga después de una cirugía. Por eso es que ya se está haciendo estos tipos de inmovilizaciones no pegadas del cuerpo, sino con una pequeña rotación externa y abducción. Y que después del postquirúrgico haya una incidencia aproximada entre 4 y 10% después de una reparación del manguito rotador. ¿Qué significa eso, chicos? Ustedes están teniendo una patología que no es tan rara, que todos los manguitos rotadores se llevan más o menos un 65% de todos los dolores de hombro. De esos se operan el 15%. Del 15%, el 4 al 10% significa que dos tercios pueden tener, uno o dos tercios pueden tener un hombro congelado. Y gracias a esto es que eso se llama un verdadero síndrome de contractura de hombro congelado. Ese sería su apellido. Ese sería el nombre completo. La epidemiología sucede en el 2 al 5% de la población, más en hombres, perdón, más en mujeres. Siempre las mujeres van a estar perdiendo allí, por eso es que nosotros vamos a tener la nutricionista, porque la prevalencia en mujeres da el 60 al 70%. Significa que por cada tres mujeres le da un hombre y da más o menos en los 50 años, entre los 40 y 65 años, pero esto no discrimina que usted porque sea joven no le pueda dar. Y que lastimosamente, aunque el otro hombro no sea afectado, el 20% llega a tener en el hombro contralateral un hombro congelado. Y rara vez vuelve a dar en el mismo hombro, para que sepan, es un 2%. Desde prevalencia entre el 10 y 42%, la duración más larga la tiene esta patología. ¿Ustedes saben cuánto en promedio podría llevarse esta patología en curar? No con fisioterapia, porque con fisioterapia podría disminuir, pero su curso natural, ¿cuánto podría llevar? Casi 2 años antes. Como 2 años por ahí. 2 a 3 años, muchachos. Ujú. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que coger importancia aprendiendo de qué hacer. Entonces, aquí aumenta el riesgo entre más uno se demore en hacerle la fisioterapia. Van a aumentar más los síntomas y la evolución clínica se va a demorar más. Entonces, ¿qué es lo que nos importa acá? Que la prevalencia de por vida, y eso es de por vida, o sea, que el paciente siga con ese hombro empeorando, es del 76%. Cuando la paciente es mayor de 45 años y tiene diabetes. Por eso es que la nutricionista es tan importante, porque nos va a controlar todo ese medio inflamatorio a través de la nutrición, de los antiinflamatorios, de los profiteroles, de todo lo que ellos saben, pues porque yo no sé nada de eso. Y que esa hiperglicemia crónica está asociada con un quick dash más alto. Y ustedes ya, yo les mandé el link del quick dash, que son 7 preguntas que se demoran 2 minutos. Y que incluso tener una HbA1c, que es el que le toman con la hemoglobina glicosilada, puede aumentar 6 puntos. Ya vieron por qué la importancia de la nutrición y eso que no hemos hablado, ni el hipotiroidismo, ni la hipercolesterolemia, ni el otro síndrome que no me acuerdo cómo se llama, que aquí lo debo tener. Cáncer y patologías de riñón. Entonces, todo esto le compete a la nutricionista, todo eso le compete al cirujano y todo eso le compete a nosotros. Entonces ahí es cuando yo le digo, Jesús, bueno, y la patología, la radiculopatía cervical también debería estar, ese es extrínseco, pero lo deberíamos meter acá. Entonces ese es el segundo cuadro que usted más debería aprenderse. ¿Cuándo le toca a la nutri? Y aprender de la nutri. ¿Cuándo usted le debería aprender de darle unas recomendaciones y saber qué es lo que hace el ortopedista? Aquí también lo movemos para acá. Y cuando nos compete a nosotros. Entonces aquí les hago un resumen de las 4 fases que tiene el hombro congelado. Hay autores que lo dividen en tres, pero es que estas 4 a mí me encanta. Que es doloroso de 1 a 3 meses, de congelación como que se va poniendo dura la cosa, que es cuando baja el calor y ya se comienza a congelar de 3 a 9 meses. Entonces mire que no es de la noche a la mañana, totalmente rígido, de 9 a los 14 meses. Y la cuarta y última etapa que es de descongelamiento de la 14 a la 24. ¿Qué vamos a hacer con tanto tiempo? O sea, mínimo son 2 años
de terapia y recuperación. O sea, no es sencillo esta patología. ¿Qué es lo que sí? Dolor sordo, dolor moderado, menor dolor, resolución del dolor. Incluso se desaparece de la nada. Dolor en la noche, como les había dicho, un dolor que es al movimiento, un dolor que es al movimiento, pero pasiva. Y aquí hay menos dolor, menos rigidez, menor inflamación y un colágeno muy maduro, un colágeno tieso. Por eso es que las cápsulas hay que aprender a estirarlas y lo vamos a aprender. ¿Qué es lo importante acá? Inflamación, hipervascularidad. ¿Qué tenemos que hacer para que no avance? Disminuir la inflamación y la hipervascularidad. Si usted le pone calor, ¿qué va a pasar? Aumenta la inflamación. Aumenta la inflamación y la hipervascularización. Si usted le pone hielo, ¿qué es lo que pasaría? Ya que está en la parte dolorosa, aumenta la rigidez. Entonces, mire cómo los medios físicos no nos van a ayudar. Y lastimosamente hay un medio físico que no lo tengo, pero sería el EMS, y es el único que medio nos ayudaría a través del bombeo. Al menos de que usted utilice bien los medios físicos como medio de calor y es iniciar con frío, 3 minutos, calor, 3 minutos, que eso cómo se llama, frío, calor, frío, calor, frío, calor, frío, calor. Contrastes, terapia de Los contrastes. contrastes. Los contrastes es lo que nos ayudaría a nosotros. Y por último, un Santi, engranado. y un Tensen Burst. Es lo que uno creería, pero más adelante vamos a ver, no sé si tengo la diapositiva de lo de no TENS, porque sucede algo, puta, no lo tengo, pero bueno, hay una diapositiva que muestra que el no TENS, porque si usted pone el TENS y está evitando que ese músculo haga el movimiento por sí mismo y está sufriendo una inhibición, ¿qué es lo que va a pasar? Mayor inhibición cortical. Recuerden que por eso no me gusta el TENS, porque ya les he mostrado mucho que la teoría de la compuerta genera algo que se llama el solapamiento de mapas corticales, que es algo que estoy haciendo yo con Juan Manuel, donde yo en ese momento a esa rodilla de Juan Manuel le pongo un TENS en el vasto medial oblicuo, sabiendo que el recto femoral anterior de él está realizando la extensión y aducción. Cuando eso es del vasto medial oblicuo, lo jodo. El cerebro va a decir, ah, no, ya lo están haciendo por mí. Y esa es la cuestión, que la idea es que sea lo más activo posible. ¿Por qué? Porque sigue lo otro que es un depósito de colágeno y adherencia. Ahí es cuando entra el ejercicio. Entra el ejercicio como sea. Porque de aquí para allá es cuando viene la cápsula, los estiramientos capsulares. Pero Dani, lo que vos decís no es mala idea, incluso yo lo había pensado. Pero en vez de el TENS, ojalá fuera el EMS o Sí, ojalá, NEMS. pero quizás el TENS, pero graduado en Burst, en un escalón para activar. No, por eso. En Sí. Burst, lo mismo, pero va a generar ese inicio, mientras que el NEMS, como no está hacia la conexión de músculo-nervio, que sería el uso neuromuscular, sino, aquí venga yo quito esto, sino plenamente hacia la fibra nerviosa como tal, porque lo que va es al nervio y no al músculo, que el nervio es el que ya le está haciendo la estimulación nerviosa, iría mejor, porque ya estamos atacando no al músculo y no al nervio. Pero podría ser, habría que buscar más estudios, como les dije, este hombro lastimosamente no lo hemos estudiado tan bien. ¿Qué me queda por decirles a ustedes? Es eso. Chicos, 2 a 10 años se han llegado a reportar de esta recuperación, que se tardan, donde el 41% de los que tenían síntomas y pérdida de funcional se pudieron tardar 4,4 años. Del 50% se sentían mejor de los síntomas en un promedio de 7 años. Para eso es demasiado rato. Y pueden persistir síntomas incluso después de los 10 años. O sea, la recuperación es incompleta en algunos de los casos. ¿Qué nos dice a nosotros? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que esta patología, desde la fisioterapia, todavía no está resuelta y que no hay un diagnóstico gol estándar, pero que nosotros con ese curso nosotros vamos a saber diagnosticarlo sin utilizar medios diagnósticos a través de algo que se llama un diagnóstico clínico, exclusión de patologías y exclusión de imágenes diagnósticas. Entonces, ver la rotación externa y abducción externa pasiva puede aparecer en otras patologías esta disminución, como bursitis o acromial. Por eso es que yo digo, la bursitis es una causa, una consecuencia, pero hay que ver si fue antes o después del hombro congelado, si es antes o después de alguna otra patología. Por eso es que nosotros aquí con la electromiografía los ponemos en el supraespinoso porque es el primero que sufre esa calcificación y el primer culpable cuando se enferma o le sucede una patología de ese hombro congelado y por último la rotura de los meniscos rotadores. Por eso es que es tan importante evaluarlos y su comparación con el deltoides
por favor, con el deltoides y ojalá con el bíceps porción larga, porque el subescapular nos queda. Y hay que excluir unas patologías a través de rayos X: artritis, luxación posterior, fracturas proximales del húmero, necrosis vascular de la calle humeral, que eso no lo he visto personalmente, pero sí me ha tocado leerlo, osteosarcomas, lo que yo les había dicho del cáncer, de roturas del manguito rotador, también podrían dar esa pérdida de amplitud activa. Pero aquí analicemos estos rayos X. Quisiera saber ustedes qué ven en todo esto y yo sí quiero ir sacando colorcitos. Voy a poner amarillos. ¿Qué ven ahí en esa cabeza humeral? Falta de espacio en el espacio subacromial. Espacio subacromial pequeño. Ujú. ¿Qué más? Ahí Espacio también es. glenohumeral Ujú. pequeño. Sí, falta espacio por todos lados. Sentí en la cabeza. O sea, mira que hay una discontinuidad Muy en las bien. corticales abajo, pues en la cabeza humeral. O no sé Mire, si mire, y mire que tiene artrosis la coracoides. Y mire que lo vamos a poner en otro color, ojalá un verde sudo, que el verde es muy bonito. Ah, puta, es que no era tan bonito que no se veía. Es el morado. El morado sí se ve. ¿Qué significa que soy que don Juan Manuel? Eso es una amada tipo 4. Cuando la artrosis es tan grande que sucede algo que se llama que es una cabeza no está esférica, sino que se vuelve, vamos a hacerlo de otro color, ahí sí cabe el rojo, sino que es una cabeza totalmente plana, prácticamente. Y eso que sucede acá son unos sofitos marginales, porque ya el receso axial como está, ya no está. Está lleno de depósitos fibróticos, ya a nivel de cada vez que hago abducción, este roce entre la cabeza humeral y la tuberosidad inferior de la glenoides genera ese roce y me la lleva la artrosis, para que lo tengan muy en cuenta, chicos. Ay, qué horror todo esto. Mm, ¿Dónde está el borrador? Acá, acá. Y por último, otras patologías que necesitamos saber. Que el rayo X puede estar normal, excepto por dos cosas. Aquí una osteopenia en la cabeza humeral que vemos como se pierde ese hueso y no está ni siquiera con las costillas del esternón, sino que se ve incluso negro, opaco, y una tendinosis o tendinitis, como lo quieran llamar, pero a mí me gusta tendinopatía calcificada, que dígame, si el hombro está en neutro, en rotación interna o en rotación externa acá, el hombro. Mira que aquí se ve el Me parece que troquíter en y el rotación troquín. externa. No, está en No, rotación interna. ¿Por interna. qué? Ah, Mire sí, el sí, sí. troquíter y mire el Ujú. troquín, que ahorita lo dije al revés, el troquíter y el troquín. El troquíter es muy posterior. ¿Por qué se está viendo anterior? Porque lo estoy llevando de una rotación externa a una rotación interna. Cuando lo llevo a una rotación interna, ¿quién se debería ver? El supraespinoso y el infraespinoso. En este caso, es una tendinopatía calcificante del supraespinoso. Pero el resto glenumeralmente, ¿cómo está? Perfecto. Entonces, de pronto, esa pérdida de rotación externa no se dio por un hombro congelado, se dio por una tendinopatía calcificada del supraespinoso, que ya les había dicho que es del principal músculo, o una osteopenia, una artrosis también. Opciones de tratamiento: esperar y ver haciendo ejercicio en casa. ¿Ustedes esperarían y verían o serían como yo que vamos a ver según lo que yo encuentro en qué fase está y vamos a llevarlo de la movilización? Masajes, que aquí sí cabe masajes y no técnicas manuales, porque técnicas manuales es más articular, masajes más músculo y estiramientos de todo tipo, miotendinosos, musculotendinosos, capsulares. Y la última opción, derivar a ortopedista, donde si el dolor es Entonces, ¿no intolerable, recomiendas ahí un mulligan o una movilización articular? uy, no, uy, por favor, no, porque podríamos llegar a esto. A esto si está muy viejita o a esto estando muy joven, porque la cápsula no tiene espacio. Que lastimosamente no se podría hacer ese mulligan que tanto amo.
y derivar a los ortopedistas si el dolor persiste y no ha respondido a más de 12 meses de fisioterapia. Entonces, mire, nosotros tiempo tenemos que tener para que de pronto sirva. Aquí es cuando se da la infiltración de corticosteroides combinada con la fisioterapia y una hidrodistensión para ver qué funciona. Este es un paciente que le están dando en la cápsula posterior más rango de movimiento para que pueda hacer la flexión. Los objetivos del abordaje no quirúrgico es modificar la historia natural. Si usted está en la parte dolorosa, edúquelo, enséñele sobre el dolor, gestione la inflamación y mantener la postura de la escápula. Muy importante. Está en fase rígida, gestione la inflamación, manténgalo movido con contracciones escapulares, movilidad glenohumeral, sin realizar Mulligan ni Maitland, que tanto me gustan. Fortalecimiento de la postura. Si es en descongelamiento, mire que ya hay sin movilizaciones glenumerales, no en movilidad, ya es movilizaciones. Ahí sí entra lo que dice Dani. Ahí sí entra Mulligan, Maitland, estiramientos capsulares, reestructuración de patrones de movimiento, fortalecimiento en todo lo que quiera, retorno a la actividad. Pero mire cómo tuvimos que esperar toda esta montaña. Por último, el tratamiento de educación, que es la evidencia moderada, lastimosamente. Es decirle al paciente qué es lo que tiene, qué fue lo que la causó, que todavía es una incógnita, si va a mejorar, cuánto va a tardar, las opciones de tratamiento que hay, qué debería y qué no debería hacer, y cómo gestionar esos picos de dolor. Esa educación y abordaje del dolor se podría hacer a través de movilidad, no movilización, que es muy diferente y creo que deberíamos hablarlo en algún momento. Cervical, escapular y glenohumeral. Corregir de patrones de movimientos incorrectos, que aquí ya sabemos que los 6 patrones de movimientos normales que hay para la readaptación deportiva, fortalecer como un berraco y retornar a la actividad. Dicho esto, ¿cuáles serían los test ortopédicos? Mire, no hay, no hay test ortopédicos para un hombro congelado. Entonces ahí les dejo el incógnito. Ustedes cómo se van a dar cuenta si no hay test ortopédicos de los signos y síntomas y pedirles un rayos X, que es una cosa que desde la fisioterapia sí podemos hacer. Les invito a que nos sigan en redes sociales. Vamos a volver a repetir unos cursillos por ahí, pero lo vamos a estar montando en nuestra nueva página. Gracias por la atención, muchachos. Muchas gracias, Santi. Y ya les voy a mandar el link para que discutamos un momentico. Voy a poner aquí ya, parar de grabar, para que discutamos